están? Qué placer acompañarles. Arranca de esta manera nuestra edición central. Es un gusto que nos acompañen a través de esta hora y media de información. De inmediato, nuestros titulares de la jornada. Iniciamos en Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha sellado una alianza estratégica entre la estatal venezolana de petróleos, PDVSA, y la empresa internacional francesa Schlumberger Limited. Interculturales de Bolivia marchan contra la persecución social y para exigir también la renuncia de Rodrigo Paz. La República Islámica de Irán ha ratificado su derecho a la legítima defensa tras los nuevos ataques que ha lanzado Estados Unidos e Israel. Más adelante, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un multimillonario paquete de $70.000 millones destinado a brindar la seguridad fronteriza y potenciar los operativos de deportación del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE. ¿Qué dicen los medios? Lo vemos en Enclave Mediática. Pero también les contamos que tenemos la actualidad deportiva, como no, en esta fecha que arranca el Mundial 2026. Fernando Villasmil nos amplía los detalles. Buenas noches, bienvenido. Saludos, muy buenas noches. Gracias Paola, gracias Luis. Y bueno, tenemos como titular principal que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se desentendió de la problemática en torno al árbitro somalí Omar Abdulkadir, a quien se negó la entrada a Estados Unidos para participar en la cita mundialista. Pero esta y otras informaciones más adelante. Gracias, Luis Fernando. Y en nuestro segmento de cultura le voy a contar que la Cinemateca Nacional está cumpliendo 60 años. Hay una exposición bellísima fotográfica que se está desarrollando en estos días. Se quiere dar un salto cualitativo y cuantitativo a otras formas de difusión. ¿Qué representa eso? Hoy estaremos conversando con su directora, así que no se lo pierda. También el adelanto de la noticia, vamos de inmediato con nuestra compañera en Quito, Ecuador, Elena Rodríguez. La noticia del día de hoy. Elena, adelante. Hola, qué gusto, así es. Una nueva disputa por el territorio ancestral sacude a la Amazonía ecuatoriana. La Ecuarunari alertó sobre el desalojo de una comunidad quichua en la Amazonía ecuatoriana y exigió una investigación sobre la actuación de las autoridades involucradas en el operativo. Les contamos detalles más adelante. Gracias, Elena Rodríguez, desde Quito. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Iniciamos en Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha liderado la firma de un memorándum de entendimiento muy importante entre PDVSA y una empresa internacional francesa, justamente Schlumberger Limited. El convenio busca fortalecer la exploración y producción de hidrocarburos en el marco de la política de recuperación de la soberanía energética y el desarrollo industrial de Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, destacó que esta empresa tiene casi un siglo de presencia en la nación, lo que habla del nuevo momento para el país. El director ejecutivo de la empresa internacional Schlumberger Limited, Olivier Lepuch, expresó su orgullo al firmar este memorándum con Venezuela que brindará nuevas tecnologías al país, cooperación técnica que proyecta a Venezuela hacia un desarrollo energético sostenible. Nos complace muchísimo estar haciendo esta firma, este memorando, para avanzar en el regreso de ustedes a Venezuela, que como bien dijo son 97 años, no son 5 años ni 10 años, son casi un siglo, por decirlo. Y eso habla del nuevo momento para Venezuela. Una Venezuela que busca un futuro para el bienestar de su pueblo, de los venezolanos, de las venezolanas. Una Venezuela que cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo. Es una Venezuela que tiene una agenda de cooperación diversificada y, como yo dije recientemente,
queremos ser potencia energética, pero también queremos que Venezuela se conozca en su diversidad económica y, lo más importante, en la diversidad de la identidad y en la cultura del pueblo venezolano. Hay que decir también que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoraba este tipo de acuerdos y memorándums de entendimiento, lo que pone también un equilibrio necesario al mercado energético. Esto traerá progreso para PDVSA, para esta empresa francesa y también para el desarrollo de los campos, decía. Y yo espero que esta firma sea el inicio de un gran camino de cooperación entre la empresa PDVSA y la empresa de ustedes para que llevemos bienestar y sobre todo para que el beneficio compartido tenga un objetivo común y ese objetivo común sea dar desarrollo energético a un mundo que necesita equilibrio en este sector y que busca mirar y proyectar hacia el futuro equilibrios energéticos para garantizar el trilema energético, la seguridad energética, el acceso energético y que obviamente sea con respeto a los derechos de la naturaleza. Sé que las nuevas tecnologías que ustedes traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la exploración y en la producción y eso sin duda alguna va a tener mejor desarrollo en lo que es la productividad de nuestra empresa, pero también la productividad de nuestros campos y que esa productividad sea, repito, para la felicidad de nuestro pueblo. Por su parte, el director ejecutivo de Schlumberger, Olivier Lepuch, expresó el orgullo de firmar el memorándum de entendimiento con Venezuela. Destacó que esta sería una gran oportunidad para el futuro del país. Muchísimas gracias por recibirnos hoy. Es un momento de orgullo para nosotros estar firmando este memorándum de entendimiento con Petróleos de Venezuela. Hemos estado en el país por 97 años de manera ininterrumpida. Este es el segundo país en el que entramos como compañía hace 97 años. Nuestra historia con este país ha sido de desarrollar tecnología y de dar apoyo a la gente de Venezuela. Es un momento de gran orgullo para la compañía y para el futuro de Venezuela y de la compañía. Estamos muy honrados de la firma de este memorando de entendimiento. Los recursos de Venezuela son únicos y esto genera oportunidades increíbles para construir el futuro de Venezuela para los venezolanos y el sistema de energía. Hablando de Venezuela, de cara a lo que será la próxima consulta popular nacional de este año, las comunas en todo el territorio venezolano están actualizando lo que se ha denominado su agenda concreta de acción. Andrea Romero nos trae esta historia. En Caracas, la comuna ecosocialista Terrazas de Caricuao realizó un debate popular para la actualización de su agenda concreta de acción. Aquí, el diseño del mapa de gestión prioriza desde la reconfiguración integral del hábitat hasta la optimización de los servicios básicos. Seguimos en esta parte de la transformación integral del hábitat, que tiene que ver como nosotros somos comuna ecosocialista, seguimos impulsando el manejo de los desechos sólidos con la construcción de cuartos de basura, pero al lado está el cuarto de reciclaje. Tenemos el problema de la distribución del gas, volvemos a colocar ahí la parte de los cilindros, porque son cilindros que ya tienen más de 40 años, requieren ser sustituidos. En consultas populares anteriores, esta comuna ha edificado vías peatonales y abordado problemáticas hídricas. En cada terraza hemos construido en cada consejo comunal cuatro vías peatonales, pues las caminerías se han ido solventando, pero todavía nos quedan. La situación del agua, que es el primer foco, intervenimos 3 frentes, fue sustitución de tuberías de agua servida. La dinámica de las asambleas persigue 3 objetivos inmediatos, entre estos, afianzar a las comunas como eje central para optimizar los métodos de trabajo y agilizar el funcionamiento institucional. Actualizar las agendas concretas de acción y con esto poder priorizar los proyectos, los problemas. Adicionalmente, lo que corresponde a la formulación de los proyectos que vamos a tener para la
la consulta del 12 de julio, y un tercer momento de las asambleas tiene que ver con la consulta vinculada a la reingeniería del gobierno nacional, es decir, que las formas del gobierno obedecen a la absoluta democracia del debate en las bases sociales. Un elemento fundamental en esta renovación metodológica y estructural es la incorporación activa de las nuevas generaciones. La juventud también asume un rol protagónico. Porque nosotros vamos a ser el futuro, somos el futuro, seremos la nueva generación y tenemos que tener la mayor iniciativa para poder unirnos y crear nuevas actividades y que con esto podamos dar la cara y que seamos unos jóvenes revolucionarios y que podamos crear lo que quizás no los adultos están creando, crearlos nosotros mismos, porque los que sabemos qué está pasando en nuestras comunidades somos nosotros. Con las prioridades claras, la comuna ecosocialista Terrazas de Caricuao avanza firmemente en su preparación rumbo a la jornada electoral del próximo 12 de julio. Una demostración de que la reestructuración del Estado se construye en el corazón de las bases sociales. En la cámara de José Luis Briceño para Telesur, Andrea Romero. En otro escenario y desde Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente un intento de suspensión de su mandato promovido por la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta. El mandatario colombiano hacía esta denuncia argumentando el intento de la suspensión que no se basa en una intervención política, dijo, sino que busca coartar su derecho fundamental a la defensa. El jefe de Estado denunció además temas relacionados con políticas antiinmigrantes aplicadas en Estados Unidos, exclusión social y la importancia de una regulación de la inteligencia artificial. Abordó asuntos relacionados también con la estabilidad internacional, la aplicación del derecho internacional y los mecanismos para la resolución de conflictos, alzando una vez más su voz para exigir el levantamiento del bloqueo hacia Cuba y las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre Venezuela. Bueno, justamente se expresó el presidente Gustavo Petro en este intento de suspensión en su contra, promovido por sectores que incluso surgieron del mismo partido que él fundó y llevó a una histórica representación en el Congreso en el año 2022. Esto decía. Y respecto a la política interna de Colombia, que se ha pedido mi suspensión por alguien que hacía parte incluso del partido que fundé y al que llevé a una amplia representación en el Congreso en las elecciones del 2022, pero que tienen que ver con que está en un partido rival hoy realmente, a través de su asesor Ibáñez, el nombre completo lo acabo de conocer personalmente, pero que es un abogado que pertenece pues a las huestes contrarias y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución, de la cual soy beneficiario sobre el presidente. No se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución, que es defenderme y defender mi buen nombre aquí en el... Y sobre esta denuncia que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se han generado diversas reacciones. Nuestra corresponsal desde la capital, desde Bogotá, Tatiana Portela, ha conversado con ellos y esta es la historia que nos presenta. La congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, realizó una supuesta suspensión temporal al presidente Gustavo Petro por participación indebida en política, decisión que ha sido cuestionada por constitucionalistas como Jaime Araujo, presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Todos apuntan a la inconstitucionalidad de la decisión que adoptó. La primera es el artículo de la Constitución que establece que quien sea presidente o esté desempeñando la función no puede ser privado de sus funciones sino a través de un procedimiento que es un procedimiento judicializado donde la Cámara de Representantes hace las veces de fiscalía, de acusador y el Senado de la República hace las veces de juez. Nada de eso se ha respetado ni se ha cumplido. Y con fundamento en esa norma, cualquier otra decisión como esta, que se tacha de disciplinaria,
no hay duda que es abiertamente inconstitucional. Se trata de una medida sin precedentes en la historia jurídica de Colombia, pues esta comisión legislativa jamás había dictado una suspensión contra un mandatario en funciones y, de acuerdo con otros de sus integrantes, la acción viola incluso la Constitución. Es un precedente muy grave porque esto querría decir que cualquier representante de los 18 que estamos en la comisión de acusaciones podría entrar a hacer suspensiones unilaterales de altos funcionarios del Estado. Lo que hay que decirle al país es que se está violando el debido proceso, se está afectando la Constitución política y que esa facultad no la tiene ningún representante investigador. En el tablero político las reacciones no se hicieron esperar. Sorpresivamente, desde la oposición, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella tildó la acción como un autogolpe, un señalamiento que por motivos distintos también rechazan los congresistas del Pacto Histórico, la coalición del gobierno del presidente Petro. Los actores políticos están actuando con su cálculo. El señor Abelardo de la Espriella pues va a tratar también de victimizarse frente a esta situación. Lo cierto es que lo que corresponde es cumplir con la Constitución. Y la Constitución, si bien es cierto, permite las investigaciones y las sanciones al presidente, establece un debido proceso que es el que yo en lo particular reclamo y por lo tanto no comparto que se quiera aplicar esta medida contra el presidente de la República. Mientras continúan las acusaciones de inconstitucionalidad del anuncio de Arizabaleta, la crisis interna ha terminado por eclipsar un hito diplomático, el momento en que el presidente Petro asume la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos, 50 millones. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. Vamos a otro escenario. Organizaciones sociales y políticas de Perú denuncian intentos de afectar la integridad del proceso electoral de la segunda vuelta presidencial. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo con más detalles y nos actualiza a esta hora. Ramiro, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Diversas organizaciones continúan manifestándose en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, respaldando los resultados que viene dando la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que colocan al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por encima de la candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori. En este sentido, la coalición integrada para esta segunda vuelta y conformada por los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido Cívico Obras han emitido un comunicado conjunto denunciando que algunos sectores de la opinión pública y sectores empresariales vienen generando incertidumbre con opiniones parcializadas. En este sentido, han cuestionado al presidente ejecutivo de la empresa encuestadora Ipsos, quien puso en duda el conteo rápido divulgado el último domingo y que dio como ganador, con un estrecho margen, al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Incluso también se ha cuestionado que Alfredo Torres haya señalado que según algunas proyecciones internas que maneja, la victoria sería para Keiko Fujimori. Lo cierto es que actualmente al 97.9 de las actas contabilizadas por la OMPE, Roberto Sánchez está por encima de Keiko Fujimori por alrededor de 10.000 votos, pero los resultados finales aún tienen que esperar porque hay cerca de 20 actas que tienen que contabilizarse en el Perú. Hay alrededor de 1.500 actas que también deben ser contabilizadas y alrededor de 297 actas del extranjero que aún faltan por procesarse. Respecto a esto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ofreció algunas declaraciones en horas de la mañana y él ha señalado que respalda las manifestaciones que se vienen realizando para defender el voto popular y ha hecho un llamado a los observadores internacionales para que estén atentos a lo que sucede en nuestro país. Ramiro, y en medio de este escenario también hay pronunciamientos, porque hay que recordar, apelando a la memoria histórica, que el 2021 el fujimorismo le estaba exigiendo, bajo el supuesto principio de respeto al voto, de que anularan cerca de 200.000 de ellos que pertenecían a Lima Oeste 1, porque no hay firmas legales, porque hay irregularidades que se están ahora analizando en estas actas ante el Jurado Especial de Elecciones. ¿Qué puede representar este movimiento de esta
Fuerza Popular, que se llama así el partido, en medio de esta denuncia que hacen los movimientos sociales en el Perú a la expectativa de conocer el escrutinio del 100% de las actas. En principio, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, así como las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones han hecho un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, para mantener la tranquilidad y al 100% los resultados que se vienen procesando en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, diversos analistas y expertos consideran que la posibilidad de un desconocimiento del voto popular por parte de Fuerza Popular, del partido que representa Keiko Fujimori, es algo que podría darse con tranquilidad, porque tal y como lo has señalado, esto ya ha ocurrido en las elecciones del año 2021 y si queremos mencionar un precedente más cercano, la derecha representada en Rafael López Aliaga por el Partido de Renovación Popular también levantó un discurso fraudista cuando Roberto Sánchez pasó a la segunda vuelta por Keiko Fujimori. En ese sentido, el llamado de Roberto Sánchez para que las misiones de observación internacional y la comunidad internacional esté atenta a lo que sucede en nuestro país para que se respalde y se respete la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Ramiro, muchísimas gracias por este completo reporte. Muy atentos a la situación en Perú. Ramiro Angulo, nuestro compañero desde Lima, y con él vamos a una breve pausa. Al regresar le contamos sobre las protestas en Bolivia. Tras 41 días, sectores bolivianos movilizados mantienen allí la exigencia y a la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz. Vamos a comentar más de este escenario en breve. No se retire. Gracias por informarse con nosotros en la edición central. 41 días de un paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana. Esta jornada varios sectores se han aglutinado, han bajado desde la Ceja del Alto para llegar hasta el centro de la ciudad de La Paz, sede de gobierno. La exigencia sigue siendo la misma, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Freddy Morales está con nosotros en directo para ampliarnos más detalles. ¿Cómo ha transcurrido esta jornada? Freddy, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, hola Paola, Luis. Efectivamente se produjo esta movilización desde la Ciudad del Alto hasta la Ciudad de La Paz. Los marchistas caminaron unos 25 kilómetros aproximadamente para expresar en el centro de La Paz su protesta por la situación que vive el país con conflicto social desde hace 41 días y para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En esta ocasión la policía actuó de una manera violenta, no usual en la actividad policial que habíamos registrado en estos 41 días de conflicto. Fueron detenidas más de 20 personas y varias de ellas fueron heridas por la propia policía en el momento que realizaban la detención. Un dirigente campesino de La Paz fue detenido, pero horas después fue puesto en libertad porque, según las autoridades del propio gobierno, ya se había vencido el plazo para su aprehensión y además ya tenía a su favor una resolución judicial en sentido de que no correspondía esa inicial autorización para aprehenderlo. El presidente Rodrigo Paz, en un acto público cerca del mediodía, reiteró que la Constitución Política del Estado le faculta a poner en práctica, poner en vigencia en realidad un decreto con una medida de excepción. Ha señalado que esta es una actividad que la decidirá en cualquier momento, la decidirá cuando sea conveniente. Lo mismo ha señalado el ministro de Gobierno en las últimas horas. De modo que se mantiene la expectativa por lo que el gobierno pudiera decidir en las próximas horas respecto del estado de excepción, al que ya está totalmente facultado el presidente Rodrigo Paz por una ley especial, una ley que reglamenta los estados de excepción, que fue aprobada durante el fin de semana por la Asamblea Legislativa. Compañeros. Gracias, Freddy. Muy pendientes de la situación en Bolivia. Freddy Morales
hablando de la situación política y social en esa nación latinoamericana. Pero vamos ahora a Ecuador, donde comunidades indígenas en la provincia de Napo denuncian el desalojo forzado de sus territorios bajo acciones del gobierno de Daniel Noboa. Nuestra corresponsal Elena Rodríguez nos comparte más detalles. Adelante, Elena. Hola, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, la RUNARI, denunció este 10 de junio un desalojo contra la comunidad ancestral quichua Zahuata Yacachupaqui, ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena. Esto en la provincia de Napo. A través de un comunicado público, la organización rechazó la intervención y aseguró que se trata de una grave vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Según la RUNARI, la acción habría puesto en riesgo la integridad física, además la seguridad y la estabilidad de varias familias de la comunidad, incluyendo niños, niñas, adultos mayores y otros grupos considerados como vulnerables. La organización sostiene que el territorio ha sido habitado y defendido históricamente por sus pobladores y que forma parte de su patrimonio ancestral. En su pronunciamiento, la organización indígena afirma que la zona ha despertado interés de empresas vinculadas a actividades extractivas y también actividades turísticas, por lo que advierte sobre posibles presiones para el control de estas tierras. Asimismo, responsabiliza a la Policía Nacional y a la Gobernación de Napo por las acciones ejecutadas durante el operativo y exige que se investiguen los hechos denunciados. Este caso se produce en un contexto de creciente conflictividad territorial en el país. Durante el gobierno de Daniel Noboa, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, también ambientalistas, han cuestionado el avance de proyectos extractivos en distintas regiones, denunciando que varias empresas privadas incluso han contado con resguardo policial y militar para desarrollar sus actividades, incluso frente a la oposición de comunidades locales. Finalmente, la RUNARI hizo un llamado a las organizaciones sociales, a movimientos indígenas, a organismos de derechos humanos y a los ecuatorianos, a la ciudadanía en general, para mantenerse vigilantes y acompañar a la comunidad. La organización sostiene que la defensa de los territorios ancestrales no solo implica la protección de la tierra, sino también de la vida, del agua, de la naturaleza y de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Gracias, Elena. Estamos pendientes también de ese panorama en el Ecuador. Vamos a hablar en esta oportunidad de otro escenario que preocupa también, la Argentina, porque se ha cruzado el umbral de la pobreza a la indigencia. Esto tiene que ver por la aplicación de medidas neoliberales que sigue implementando el gobierno de Javier Milei. Fabián Restivo nos presenta el siguiente reporte. La Argentina tuvo a lo largo de su historia varios sinos. La esclavitud, la independencia, el crecimiento desmesurado, las distintas dictaduras, las luchas para salir de ellas. El sino como fatalidad de esta época es el hambre. Y allí está el cura Paco Olveira, figura convocante de los curas de opción por los pobres, al ayuno o huelga de hambre de la mesa ecuménica, frente a la Casa de Gobierno. Bueno, esto es una convocatoria de la mesa ecuménica que la conforman distintas expresiones religiosas evangélicas y los católicos de curas en opción por las y los pobres. Quiere ser un llamado a nuestra sociedad de que no podemos naturalizar la crueldad en la cual estamos viviendo, en la cual el ajuste que se suponía a pagar una supuesta casta la está pagando el pueblo trabajador y los más pobres. Es despertar las conciencias y es unirnos con los diferentes para luchar contra los antagónicos. Claramente Milei es un enemigo nuestro y por eso estamos acá. A esta mesa fueron convocados todos y todas, incluyendo, claro, a intelectuales y sindicatos, porque nadie está a salvo de la fatalidad de estos tiempos. Me parece que la mesa ecuménica sigue apostando a la organización de los trabajadores como un lugar donde uno podría colaborar en la transformación del pueblo argentino. Sabemos que los sindicatos estamos formando parte de esta gesta que están llevando adelante. Daniel Catalano y el padre Paco tienen algo en común: las movilizaciones de los miércoles de los jubilados, ambos golpeados y maltratados y detenidos por la policía de Milei. Sí, es que lo que decimos con la palabra pongamos también el cuerpo. A ver, el padre Carlos Mujica, asesinado mártir
de nuestro pueblo, de los más pobres. Él decía que nosotros podemos hacer huelga de hambre, pero los pobres no, porque nadie hace huelga con su propia hambre. Entonces, de alguna manera es poner el cuerpo. Unos les pueden decir ayuno, otros les podemos decir huelga de hambre. El Sindicato de Trabajadores del Estado siempre concurren a la convocatoria, porque la calle es el lugar de pertenencia de los sindicatos. Siempre nos sentimos convocados por ello. Los miércoles resistiendo en la Plaza de Congreso, bancando a los jubilados, sus misas los domingos en las villas. Me parece que es la mesa que invita a la resistencia. Hay que ver si el resto de los sindicatos se sienten convocados por algo, ¿no? Que es lo que quizás hoy la discusión es qué es lo que los puede movilizar, qué los puede conmover, qué los puede convocar. Más de 300.000 pymes cerradas, más de 300.000 laburantes perdieron laburo por 25.000 pymes cerradas, 70.000 empleados públicos despedidos. El padre Paco vive en la inminencia. Sus comedores de pobres, dar misa, atender desposeídos y salir a la calle, a luchar codo a codo. Todas cuestiones que para él son una obligación. Es un mandato que está en el judaísmo y en el cristianismo, que dice: el ayuno que yo quiero es compartir el pan con el hambriento, es defender al huérfano y a la viuda. Eso es lo que intentamos hacer. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las mayores crisis de derechos humanos en Honduras. Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma en ese país revelan que una mujer pierde la vida de forma violenta cada 34 horas, mientras la mayoría de los casos permanece sin justicia. El informe con nuestro compañero Karim Duarte. La violencia de género continúa cobrando vidas en este país centroamericano. Según defensoras de los derechos de la mujer, hay un femicidio cada 34 horas, una cifra que refleja la persistencia de un problema estructural que afecta la seguridad y los derechos humanos de miles de hondureñas. Estamos acercando a los 120 muertes violentas de mujeres y femicidios, pero además viendo unos niveles de crueldad, de tortura, reconociendo que la violencia feminicida es ese continuo, es esa mujer que está viviendo cotidianamente hechos de violencia que empezaron probablemente por el control del celular, que celos, que ofensas verbales, luego escala a la violencia física y luego estamos enfrentadas hasta incluso a amenazas vía celular. Las mayores tasas de violencia contra la mujer se concentran en zonas urbanas del norte y centro del país. Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Atlántida y Olancho figuran históricamente entre los departamentos con más muertes violentas de mujeres, debido a factores como la criminalidad organizada, la violencia doméstica y la limitada protección para las víctimas. Los departamentos son Francisco Morazán, Cortés, y aquí está también Colón, está Olancho, y dentro de esos municipios, los municipios del municipio del Distrito Central y en segundo lugar Trujillo, seguido de San Pedro Sula y Choloma. Esto se vuelve un problema porque lo que hace es que los hombres miran cómo están quitándole la vida a las mujeres que se están desarrollando en los espacios públicos y que no se está haciendo nada al respecto, y por eso es que es importante el mensaje que el Congreso Nacional ha enviado cuando está endureciendo las penas para los que causan la muerte violenta a una mujer. A pesar de la gravedad del problema, más del 95% de los casos permanece en la impunidad. Organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de investigación, judicialización y condenas efectivas debilita la confianza ciudadana y deja a miles de familias sin respuestas, mientras el Estado continúa enfrentando cuestionamientos por su incapacidad para garantizar justicia. Que se está convirtiendo en un Estado cómplice porque no resuelve, porque la impunidad persiste en más del 93% y porque usted decía cada 35 horas, es cada 33, cada 30 horas y no debemos estar contabilizando cada cuánto se asesina una mujer. Deberíamos de estar diciendo cada cuánto
cuántos hechos hemos prevenido, cuántos femicidios hemos interrumpido, cuántas mujeres hemos logrado rescatar de la violencia que se vive cotidianamente. Aunque esta semana el Congreso Nacional endureció las penas por femicidio, estableciendo condenas de hasta 60 años de prisión y creando juzgados especializados, expertas y organizaciones de mujeres advierten que el aumento de castigos no resolverá por sí solo la crisis. Sostienen que la prioridad debe ser reducir la impunidad, fortalecer la investigación criminal, proteger a las víctimas y garantizar que las denuncias reciban una respuesta efectiva antes de que la violencia termine en tragedia. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. Gracias, Karim. Vamos a hablar de Irán, que ha denunciado en las últimas horas que el ataque que ha perpetrado Estados Unidos ha generado el corte del suministro de agua potable, esto en la provincia de Hormozgan. De acuerdo a la empresa de agua y saneamiento de ese lugar, la infraestructura hídrica quedó completamente destruida por el ataque de Estados Unidos, dejando más de 20.000 residentes sin acceso al vital líquido. Las autoridades condenaron la acción de Washington y afirmaron que se trata de un claro ejemplo de crimen de lesa humanidad. Expresaron que los equipos operativos se encuentran en el lugar, pero se han enfrentado a importantes desafíos debido a la magnitud de la destrucción. Seguimos en la región de Asia Occidental. El Líbano reporta la muerte de varios civiles tras un nuevo ataque aéreo que perpetra las fuerzas de Israel, sobre todo contra el sur de la capital, Beirut. Durante la jornada de este miércoles, aviones de guerra de Israel sobrevolaron la aldea de Tair Diva y lanzaron proyectiles de alto alcance contra un grupo de ciudadanos que se encontraba en la zona. Las tropas incursionaron contra barriadas cercanas, provocando la muerte de otras 2 personas. El ejército sionista emitió órdenes de evacuación en 2 ciudades, coincidiendo con vuelos de drones sobre el espacio aéreo libanés. La agresión que ha emprendido en las últimas horas Estados Unidos contra la República Islámica de Irán está elevando la tensión en esta región de Asia Occidental. Nuestro corresponsal, José Lebreña, nos amplía más detalles hasta ahora. La escalada entre Estados Unidos e Irán podría entrar en una nueva fase en las próximas horas. Desde la sede del Comando Central de Estados Unidos en Florida, el secretario de Guerra Pete Hegseth anticipó que las fuerzas de Estados Unidos estarán ocupadas esta noche en lo que todo apunta a una nueva ola de ataques contra objetivos iraníes. El funcionario llegó al cuartel general del CENTCOM procedente de la base naval de Guantánamo y aseguró que el presidente Donald Trump ordenó golpear a Irán con fuerza mientras advertía que los bombardeos estarían dirigidos a instalaciones que según Washington son clave para las operaciones militares de Teherán. Las declaraciones llegan en medio de reportes de medios iraníes que informan sobre explosiones en las zonas de Minaf y Sirik, cerca del estrecho de Hormuz. También se activaron los sistemas de defensa aérea en Asaluyeb, uno de los centros energéticos más importantes de Irán, donde se concentran refinerías y complejos petroquímicos, aunque las autoridades iraníes aseguran que hasta el momento no se han registrado ataques directos contra estas instalaciones. Mientras tanto, el nivel de alerta ha aumentado de forma significativa y la tensión también crece por las dudas sobre los objetivos de futuros bombardeos. Interrogado sobre si el ataque a infraestructura civil podría constituir un crimen de guerra, Hegseth evitó una respuesta directa y calificó la pregunta como engañosa. El secretario de Defensa insistió en que Estados Unidos actuará bajo sus propios términos y contra objetivos que permitan debilitar las capacidades militares de Irán. La posibilidad de nuevos ataques estadounidenses eleva el riesgo de una mayor inestabilidad en Oriente Medio y vuelve a poner el foco sobre el estrecho de Hormuz tras semanas de una tensa calma en la que parecía que se podría llegar a algún tipo de acuerdo entre ambas naciones. Desde Washington, José Lebreña, Telesur. Gracias, José. Vamos a seguir hablando justamente de esta región de Asia Occidental.
Así es, la crisis sanitaria que sufre el pueblo libanés por causa de la guerra de Israel no le impide compartir lo que tiene con la comunidad de refugiados palestinos. La jornada de asistencia médica gratuita organizada por la resistencia libanesa a los palestinos que habitan en la nación de los Cedros es una muestra de esta solidaridad humana. Vamos a ver detalles con nuestro compañero Hisham Monos. La iniciativa sanitaria que abarcó los 9 campamentos de refugiados palestinos en suelo libanés forma parte del programa de actividades por el aniversario 26 del Día de la Resistencia y la Liberación. Un aporte mediante el cual Hezbollah, en cooperación con Irán, materializa su firme respaldo a la justa causa palestina y su determinación de consolidar la firmeza de los palestinos dentro y fuera de los territorios ocupados. Mediante esta iniciativa demostramos junto a Irán que nunca renunciaremos a nuestros aliados donde quieran que estén, tanto como Irak, Yemen, Gaza, Cisjordania, Al-Quds y en Líbano. Y junto a Irán seguiremos batallando en todos los frentes de combate contra un enemigo común que prometemos será derrotado y condenado al infierno. Agradecemos esta labor humana y moral hacia nuestro pueblo palestino, que constituye una clara demostración de que los países integrantes del eje de la resistencia nunca abandonaron a los palestinos y siempre apoyaron a este pueblo y a su resistencia, empezando por la República Islámica de Irán hasta llegar a Yemen, Irak y la valiente y firme resistencia libanesa, ofreciendo mártires y sacrificando sus vidas para alcanzar la liberación de Palestina, toda Palestina del enemigo sionista. Además de los refugiados palestinos, la jornada brindó tratamiento y medicamentos necesarios, incluidas consultas de las especialidades de pediatría y cuidados maternos, a las familias libanesas desplazadas que comparten espacio con sus hermanos de Palestina, luego de que fueron obligadas a abandonar sus hogares en el sur del Líbano debido a las incesantes agresiones israelíes. Esta jornada se produce con el propósito de ayudar a nuestros hermanos palestinos en estas difíciles condiciones de guerra, sobre todo que hay desplazados del sur libanés que también necesitan ayuda médica, que intentamos ofrecerles a pesar de que el número de pacientes es muy grande y el personal médico no es suficiente. Aún así, prometemos no escatimar esfuerzo ninguno y le aseguramos al hermano pueblo palestino y al pueblo libanés del sur que permaneceremos a su lado, apoyándolos hasta la victoria. Más de 600.000 palestinos enfrentan en la nación de los Cedros el agravamiento a causa de la guerra, de las crisis política, sanitaria, económica y financiera que dificulta el acceso a artículos básicos, educación, salud y trabajo. Aún así, gracias a iniciativas solidarias como esta, los integrantes de la comunidad palestina en tierra libanesa permanecen firmes, llenos de fe y esperanza de triunfar en su lucha contra la ocupación israelí y de retornar a su madre patria, la Palestina histórica. Hisham Monos, Telesur, Beirut, el Líbano. Y hay que hablar de la gira que emprende el Papa León XIV por España. Ha concluido su visita a Barcelona, esto en medio también de fuertes discursos y al mismo tiempo de una unidad en torno a la Iglesia Católica. Nuestro compañero de labores, Andrés Flores, nos trae la historia. Luego de 2 días de jornadas cargadas de actividades, el Papa León XIV concluyó su visita a Barcelona con la misa más esperada del viaje. Se trató de la celebración de la Santa Misa en la Sagrada Familia. Posteriormente, visitó la cripta y tumba de Antonio Gaudí y, para finalizar, bendijo la Torre de Jesucristo de la Basílica. No podemos creer en Jesús y promover la guerra. Dentro de los fieles se destaca también una gran cantidad de latinos que residen en la ciudad y que han pasado largas horas en esta jornada a la espera de poder ver al Papa León XIV. Soy de Perú, ¿no? La tierra del Papa también.
Llevo 30 años aquí en Barcelona. Para mí es un honor que el Papa venga a repartir bendiciones y en especial estoy llegando porque soy peruana y tenemos la imagen del Señor de los Milagros. Por primera vez el Papa va a bendecir la Sagrada Familia y es sobre todo para España, para los españoles, pues es algo grandioso. En la abadía de Montserrat, donde lo acompañaron más de 10.000 fieles, el Papa León XIV alertó sobre la agresividad en la sociedad. Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. En las calles de Barcelona, el discurso del Papa encontró lugar entre sus fieles, que coinciden con la idea de hacer a un lado la crispación social. Yo espero que esta visita haga reflexionar más a las personas. Tenemos que intentar ser más tolerantes. Sobre todo, en general, la gente va muy crispada por los acontecimientos que hay últimamente aquí en España y en el mundo en general. Barcelona es una ciudad profundamente comprometida con la causa palestina y algunos fieles concurrieron a las actividades llevando consigo banderas o pañuelos palestinos, una forma de hacer presentes sus reivindicaciones durante la visita del Papa. Conversamos con David Minoves, presidente del Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales, sobre la relación entre el Papa y Palestina. Las llamadas del Papa por el alto el fuego y para que se proteja la vida civil en Gaza son importantes en la medida en que, en principio, tendrían que influir sobre las personas creyentes y con una profunda ética católica. En este sentido, de entrada, es muy importante. El problema está en el que realmente esta influencia es muy relativa. El viaje apostólico del Papa León XIV concluye en Barcelona, pero continúa en Canarias y Tenerife, donde tiene previstas actividades este jueves y viernes. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Bien, y con esto vamos a una breve pausa. Al regreso, nuestra enclave mediática, hablando de Estados Unidos, y bueno, se aprueba en el Congreso ese proyecto republicano de $70.000 millones para la seguridad fronteriza y reforzar también las detenciones y los operativos de deportaciones masivas del ICE contra inmigrantes hasta 2029. Pero ¿qué dicen los medios? ¿Qué dicen los titulares? Vamos a estar viendo más adelante en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática nos posicionamos en Estados Unidos. El Congreso ha dado luz verde al polémico proyecto republicano de $70.000 millones para reforzar la patrulla fronteriza y también el Servicio de Inmigración y Aduanas. Con 214 votos a favor y 212 en contra, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de financiamiento de $70.000 millones para respaldar al Servicio de Inmigración y Aduanas y en la patrulla fronteriza, con el supuesto fin de reforzar las acciones represivas de los agentes migratorios en las fronteras y dentro del país, a pesar de las constantes críticas por detener la iniciativa, luego de los tiroteos por parte de los oficiales, que acabó con la vida de varios ciudadanos en estos últimos meses. Washington estima cerca de $38.000 millones para la Policía de Inmigración, unos $26.000 millones para la patrulla fronteriza y alrededor de $5.000 millones adicionales en caso de algún gasto imprevisto. Esto solo prioriza la financiación anual rutinaria, afirmando un flujo de dinero ininterrumpido, mientras la administración Trump pretende deportar a 1 millón de personas al año.
Según el Servicio de Investigación del Congreso, el presupuesto anual del Servicio de Inmigración y Aduanas se mantenía históricamente por debajo de los 10.000 millones de dólares, una cifra muy inferior a los fondos masivos que la Cámara Baja aprobó ese martes. La legislación se estancó por incluir dos propuestas políticamente impopulares, como un proyecto de $1.000 millones para la seguridad de la Casa Blanca, que abarca un nuevo salón de baile para Trump, y 1.800 millones para compensar a aliados que alegaban persecución judicial injusta. Ambas medidas fueron finalmente descartadas. El Congreso, controlado por los republicanos, aprobó una nueva financiación que acelera la hostil agenda de deportaciones de Trump. Esta suma se añade a los casi $140.000 millones otorgados el año pasado a servicios de inmigración y aduanas y a la protección fronteriza, mediante un proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos, consolidando una inyección financiera que anticipa una de las etapas de control migratorio y deportación más severas en la historia de Estados Unidos. Revisamos titulares que hacen eco de esta información. Empezamos con El País de España, que comparten en el titular: el Congreso aprueba $70.000 millones para financiar la agenda migratoria de Trump hasta el fin de su mandato. Este medio profundiza sobre todo lo que se encuentra detrás de los $70.000 millones que se suman a los $170.000 que fueron incluidos en la gran y hermosa ley presupuestaria de Donald Trump y que el Congreso aprobó en julio, además de aportar una histórica suma a la ofensiva contra la inmigración del presidente Donald Trump. El portal resalta que su administración ha hecho el uso de fondos para reabrir cárceles cerradas, para albergar a los migrantes detenidos, cerrar contratos con empresas que operan los centros, aumentar el número de agentes del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, lanzar campañas de publicidad contra extranjeros e impulsar las deportaciones, incluidas las realizadas a terceros países, entre otras medidas. Pasamos a Spectrum Noticias de Estados Unidos. Dice: Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley para financiar agencias de inmigración. Esta información se centra en que el paquete presupuestario es el resultado de un enfrentamiento de meses en el Congreso después de que los demócratas se negaran a financiar el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y luego de las polémicas redadas migratorias en Minneapolis y otras ciudades, lo que llevó al cierre más prolongado en la historia de la agencia. De hecho, se habían llevado a cabo negociaciones con la Casa Blanca para modificar las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas como exigían los demócratas, pero esas negociaciones fracasaron. Y vamos ahora, para terminar, con El Tiempo de Colombia, que en su encabezado dice lo siguiente: el Congreso de Estados Unidos da luz verde a $70.000 millones para ofensiva migratoria de Trump. Un titular que se asemeja a los otros, pero el medio pone el foco en el gobierno de Donald Trump, que enfrenta la presión de partidarios de una línea más dura contra la inmigración, quienes lamentan que las autoridades no hayan logrado alcanzar el objetivo de 1 millón de expulsiones anuales. Tom Homan, uno de los artífices de este programa de expulsiones dentro del gobierno, prometió el martes una profundización de las operaciones, especialmente en la ciudad de Nueva York, que vota mayoritariamente por los demócratas. Así las cosas en Estados Unidos y la situación migratoria, muy pendientes del escenario. Finalizamos en clave mediática, pero le invito a seguir en edición central ya nuestro compañero Luis Fernando Villasmil, listo para la información deportiva luego de la pausa. Ya regresamos. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Vamos a hablar de Mundial porque estamos a pocas horas del pitazo inicial y les contamos que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se desentendió de la problemática en torno al árbitro somalí Omar Abdulkadir, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos para participar en la cita mundialista. Veamos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, catalogó este miércoles
como lamentable lo sucedido con el principal de Somalia, Omar Abdulkadir, aunque en torno a la problemática de visados por parte de la administración de Donald Trump. Señaló, según sus propias palabras, que no controlamos todo y no somos los reyes del mundo. Por otra parte, el representante de la FIFA aseguró que Irán participará en la Copa Mundial gracias a su gestión, señalando que si tuviera que ir en autobús a Teherán y traerlos aquí, lo haría. En relación a las críticas hacia Estados Unidos por la pésima organización del evento, Gianni Infantino aseveró que se arrepiente de nada y a su vez defendió a los altos precios de entradas, comparándolos, según él, con lo de los partidos de playoff de los diferentes deportes estadounidenses, llámese soccer, llámese béisbol, llámese básquet. Y a muy pocas horas del inicio de la Copa del Mundo, como le dijimos anteriormente, nuestro corresponsal Antonio Aranda desde México nos tiene información de cómo se vive previo a esta cita mundialista. Hola, ¿qué tal? Saludos hasta el estudio. Pues bueno, a menos de 24 horas de que inicie el Mundial de Fútbol en México, pues hay ambiente en la calle de dos tipos y lo vamos a explicar. El primero es el ambiente deportivo. En la Ciudad de México ya se ve precisamente a la gente con sus playeras de la selección mexicana de fútbol, colguijes, afiches, banderines, una infinidad de cosas que muestra ese nacionalismo deportivo que pues tiene el mexicano un día antes de que empiece esta justa deportiva que precisamente abrirá en el Estadio Ciudad de México con el partido entre la selección nacional de nuestro país y la selección de Sudáfrica. En los recorridos que hemos podido hacer este día, pues hemos visto que esta gente, sobre todo en los lugares más concurridos, pues va caminando con alegría, va entusiasmada, se van haciendo comentarios acerca de lo que se espera para mañana. Obviamente hay entusiasmo por parte de la población de México en ver jugar a su selección y por supuesto en verla ganar también. Mucha gente que ya se está poniendo de acuerdo para saber pues dónde van a ver el partido, puede ser en cantinas, puede ser en restaurantes, puede ser en cafeterías. Muchas personas pues ya están quedando de acuerdo en casa de quién lo van a ir a ver. Hay que recordar que se declaró un día de asueto, el de mañana, 11 de junio, precisamente por el inicio de este mundial en nuestro país. Hasta ahí el ambiente deportivo, que es positivo, que poco a poco va creciendo y seguramente en los próximos días pues tendrá una efervescencia mayor. El segundo ambiente que también se vive en las calles es el político. En este momento pues la capital del país tiene pues varios colectivos que están realizando una serie de manifestaciones precisamente aprovechando la visibilidad del mundial para diversas demandas. Destacan dos, el colectivo de Madres Buscadoras y también los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocida como la CENTE. Ellos mantienen desde hace 10 días un bloqueo en las calles del centro histórico, muy cercano a Palacio Nacional, también bloqueando lo que es el acceso al Zócalo capitalino, no de manera total, pero sí muy difícil el acceso a este lugar donde se tenía planeado que se diera el inicio del Mundial en uno de los llamados Fan Fest, que es una instalación que ha montado en conjunto la FIFA con el gobierno de México para que la gente pueda ir a disfrutar del Mundial en este espacio. Sin embargo, el diálogo que mantienen hasta este momento los líderes de la CENTE con las autoridades del gobierno federal para tratar de llegar a un acuerdo en sus demandas laborales y con esto poder liberar todo el centro histórico, pues hasta este momento no ha terminado. Hay expectativa en saber si podrán llegar a un acuerdo para liberar el centro histórico o no. La presidenta Claudia Sheinbaum ha referido que al margen de que se logre o no este acuerdo, hay 18 sedes más donde la ciudadanía podrá llegar a estos fanfests para poder pasar el día disfrutando de lo que es el primer partido de la selección mexicana y también la inauguración del Mundial. La presidenta Sheinbaum también ha mencionado que el país tiene tranquilidad y paz para todos los visitantes y gente que viene a disfrutar a México la Copa del Mundo 2026. Hasta aquí mi reporte.
Muchas gracias a nuestro corresponsal desde México, Antonio Aranda. Nosotros continuamos con mucha más información en torno a este Mundial de la FIFA 2026, porque la ONU pidió a Estados Unidos que revisen su política migratoria durante este magno evento. Así que Volker Turk, quien es alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió este miércoles al gobierno de Estados Unidos que aprovechen la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 para replantear la aplicación de sus políticas migratorias y garantizar el respeto a los derechos humanos. El funcionario señaló que es necesario revisar la forma en que se aplican las leyes migratorias para asegurar que se respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas. Esto tras los casos de retrasos y restricciones de ingreso a territorio estadounidense que han afectado a delegaciones deportivas, incluidos los mismos miembros del equipo de Irán, así como jugadores, árbitros y personal técnico de origen árabe o africano. Y esta fiesta del Mundial 2026 nos engloba a todos. Nosotros vamos a ir directamente a Cali, Colombia, para conocer cómo se vive este ambiente previo a lo que será el inicio con nuestro corresponsal Nani Flores. Muy buenas noches, Nani. Bienvenida acá a nuestro segmento deportivo en Edición Central. ¿Cómo está ese ambiente en la ciudad de Cali? Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludo desde Santiago de Cali, donde acá se vive la fiebre mundialista, la fiebre tricolor, con expectativa muchísima de lo que será el debut de la Selección Colombia, que recuerden es el próximo miércoles a las 9 de la noche ante Uzbekistán por el Grupo K. Pero quiero contarles rapidito lo que ha pasado con la Selección Colombia, porque esta mañana el equipo tuvo su último entrenamiento en San Diego, los 26 jugadores en perfectas condiciones, todo el equipo que dirige el profe Néstor Lorenzo. A esta hora incluso se encuentran a las afueras del hotel Gran Fiesta Americana muchísimos hinchas esperando a la selección, porque este será el campamento base de la tricolor. El día de mañana van a tener su primer entrenamiento en la ciudad de Guadalajara, van a estar hasta el día 15, porque el día 15 en la noche van a viajar a Ciudad de México. Incluso se tiene preparado un gran banderazo en el Ángel de la Independencia. Muchos hinchas están convocando a los aficionados de la Selección Colombia para hacerles un acompañamiento antes de su debut, repito, el día 17 ante Uzbekistán, en el mítico Estadio Azteca, o conocido ahora como el Estadio de Ciudad de México, con capacidad para 87.500 personas. Mucha expectativa acá en la ciudad de Cali, en todo Colombia en general, pero creo que la motivación del hincha es ver ese partido ante Portugal, favorita de ese Grupo K, con un Cristiano Ronaldo que se encuentra en un buen momento, pero también aquí en Colombia con jugadores que tienen importante recorrido en Europa, caso de Lucho, por ejemplo, de Luis Díaz, de otros jugadores que vienen haciendo un buen rendimiento en sus clubes por fuera del país. Y bueno, ustedes pueden ver aquí las imágenes de todo el ambiente que se vive de la Selección Colombia, que recuerden que también se enfrentará en su segunda fecha ante República Democrática del Congo. Así que bueno, los despedimos desde la ciudad de Cali con toda la información de la Selección Colombia, que se encuentra lista entonces, repito, para su primer entrenamiento el día de mañana en Guadalajara. Muchas gracias, Nani, por la información. Sabemos que va a estar mucho tiempo después con nosotros en lo que resta de este Mundial y más contactos, así que gracias por darnos a conocer cómo está ese ambiente en Cali con la selección colombiana, que bueno, tiene grandes referentes, Lucho Díaz, Luis Suárez, James Rodríguez, que va por la tercera participación en su Mundial, y por qué no, llevarse otra posible bota de oro como lo hizo en el 2014. Así que, damas y caballeros, nosotros hemos llegado al final por el día de hoy acá en Edición Central, en nuestro segmento deportivo. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos para conocer la información acerca de cultura. Les quiero
contar en nuestro segmento de cultura que la Cinemateca Nacional de Venezuela está cumpliendo 60 años. Esto enmarcado también con el desarrollo de distintas actividades. Hay una exposición cinematográfica, fotográfica en realidad, muy hermosa, brillante, que hace un recorrido histórico prácticamente de toda esta cultura y arte. Sí, del séptimo arte en Caracas, en Venezuela. Nos acompaña hoy Rosa Raidán, presidenta de la Cinemateca Nacional. Qué placer tenerte en nuestros estudios de Telesur. Bienvenida. Gracias. Placer para mí acompañarles hoy. Quiero empezar por esto. Hay actividades hasta diciembre. ¿Cuáles son las más importantes, tomando en cuenta que además se trata de incluir a todo el cine latinoamericano? Es correcto, tenemos una agenda intensa para celebrar nuestros 60 años, estamos muy contentas en la Cinemateca. Bueno, como tú bien dices, inauguramos una muestra que recorre un poco la historia de la Cinemateca y del cine venezolano, tenemos una convocatoria para becas de investigación, hemos estado haciendo actividades de diferentes tipos, tenemos también en agosto un seminario porque también estamos celebrando el centenario de la fundadora de la Cinemateca, Margot Benacerraf, una cineasta venezolana pionera, gestora cultural increíble, una mujer adelantada a su tiempo. Así que bueno, vamos a discutir un poco el legado de ella en agosto, que es su centenario. Y en noviembre vamos a tener un festival de cine. La Cinemateca tiene ya varios años haciendo un festival de cine en esta fecha, pero este año incorporamos que va a ser internacional. Todavía no hemos lanzado la convocatoria oficial, pero bueno, ya lo estamos comentando un poco. Aquí en Telesur. Sí, va a ser un festival dedicado a las óperas primas. Entonces vamos a hacer una convocatoria, un llamamiento a óperas primas de cualquier parte del mundo que quieran participar en nuestras salas de la Cinemateca y en otras salas del país, para convocar aquí un poco también a la juventud, a las personas que están haciendo cine por primera vez, sus primeros largometrajes, y ver cuáles son esas miradas de los nuevos realizadores y nuevas realizadoras. Y en busca de ese talento y el apoyo además a ese talento que tiene el Venezuela o el venezolano, la venezolana y también latinoamericano, está el hecho de imponer un concepto. Ustedes hablan de un cine vivo. ¿A qué se refieren? Sí, en la Cinemateca hablamos de un cine vivo desde hace 60 años. Ese fue uno de los puntos centrales del discurso de Margot Benacerraf cuando inauguró la Cinemateca el 4 de mayo del 66. ¿Qué significa? La Cinemateca no solamente pasa películas, tiene 3 razones de ser. Una es la difusión cinematográfica, otra es el resguardo patrimonial y otra es la de funcionar como centro de producción de conocimiento. Ya por ahí tienes mucho para hablar de un cine que no se queda nada más en las 2 horas, hora y media que dura una película. Pero además de eso, fíjate que con los nuevos tiempos ese concepto se redefine, se transforma, crece. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes ver películas en cualquier parte. Con las nuevas tecnologías, las películas se pueden reproducir infinidad de veces. Y también puedes verlas en tu casa, puedes ver en la sala de cine, puedes verla en compañía de cualquier persona o en un espacio público. Nosotras desde la Cinemateca reivindicamos la experiencia cinematográfica en sala de cine. Nos gusta porque pensamos que la sala de cine es un lugar de encuentro, una escuela de sensibilidades, de miradas, y además es un lugar donde se da punto de partida a otras experiencias. No se acaba la película, o sea, no se acaba la experiencia cuando prendes la luz de la sala. Que queremos que las personas vengan a la Cinemateca a ver películas que dialoguen con ella, que conecten, que sean historias que realmente sean ventanas a otros mundos, a otras épocas, pero luego de eso también que se vayan con el espectador, con la espectadora, y sean obras movilizadoras. Sabes que quizá una pintura la ves en un museo y está ahí, tienes que ir ahí para verla. Puedes ver una fotografía de la pintura, pero no es lo mismo. Una película la puedes multiplicar todas las veces que quieras y quizás la experiencia es similar. Nosotras esperamos que cuando vengas a la Cinemateca puedas disfrutar de esa obra, pero además te lleves lo que te movió de esa obra. El cine cambia la vida, además. Sí, claro. Un pueblo donde nunca ha habido un cine, pones una película y no vuelven a ser lo mismo esas personas. 60 años parecen pocos años, pero al mismo tiempo es una trayectoria de construir paso a paso no solamente la cultura del cine, sino también el mensaje, el trabajo de una narrativa, la acoplación de tecnologías nuevas. ¿Qué aporte dejan estos 60 años de esta Cinemateca Nacional, no solamente para el cine venezolano, sino latinoamericano? ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos que quieren incursionar en esta área y que se alistan también con sus primeros largometrajes, quizás como un primer paso? Mira, la Cinemateca fue la primera sala de arte y ensayo de Caracas y fue una de las primeras de América Latina. De hecho, fue un proyecto que se realizó en conjunto con la Cinemateca Francesa.
En la Cinemateca quienes nos visitan tienen la oportunidad de ver un cine distinto, de ver películas que no son nada más la emoción de un momento, sino que te dejan una enseñanza, o no, quizás no una enseñanza, porque eso puede ser debatible, pero sí te mueven hacia algo. Entonces, creo que nuestro principal aporte, o el principal aporte de la Cinemateca, especialmente a quienes aman el cine y a quienes quieren hacer cine, es que tienen la oportunidad de ver allí películas diferentes, historias diferentes que no van a conseguir tan fácilmente. Y bueno, ojalá que queremos seguir siendo eso, y además no solamente un lugar para ir a ver películas, sino para mover el corazón de quienes aman las grandes historias. Rosa Raidán, qué placer tenerte en nuestros estudios, en nuestro segmento de cultura, con esta primicia además del desarrollo de un cine latinoamericano, de un seminario, de una apuesta por nuevos nichos, por nuevos emprendimientos, porque no hay que decir, y nuevos talentos que nacen desde este semillero, desde esta Cinemateca Nacional, que conmemora 60 años y lo hace así de la mejor manera, con la exposición de películas inéditas de grandes autores y también abriendo las puertas a nuevos talentos latinoamericanos. Gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Y bienvenida siempre. Gracias. Así finaliza nuestro segmento de cultura. Usted agradecerle por su sintonía. También finaliza nuestra edición central. Soy Paola Pérez. Buenas noches.